Muy bien, damas y caballeros. Bienvenidos sean ustedes a mi canal una vez más. Y se preguntarán, ¿a qué se debe esta ocasión tan lúgubre, tan oscura? Bueno, es muy sencillo. Quiero dejar este video como testimonio para el futuro. Testimonio de cosas que llevo diciendo ya demasiado tiempo. Recuerdo que tuve una discusión con mi familia hace más o menos un poco menos de una década. Esta discusión se llevó a cabo en nuestro patio trasero y estábamos discutiendo sobre algunos políticos europeos y sobre algunos fenómenos como el fenómeno migratorio en Europa, la crisis más bien. Estábamos hablando de, obviamente, Angela Merkel y nos desviamos a hablar de guerra. Llevo diciendo esto por más de una década, simple y llanamente apunto a esta discusión como un punto cero en el cual se rieron de mí. Se rieron de mí porque dije que las guerras regresarían. Dijeron, no, ya hay maneras mucho más puntuales y modernas de resolver los problemas. Sin embargo, quisiera llevarlos a través de las guerras que empezaron solo en los últimos 5 años, ¿vale? Veamos. Tenemos la guerra de Tigray, en el norte de Etiopía. Tenemos la guerra civil de Myanmar. La invasión rusa en gran escala a Ucrania, que es importante matizar que empezó técnicamente desde mucho antes. Empezó en 2014. ¿Ok? Guerra civil en Sudán, guerra Israel-Hamas o la guerra en Gaza, la guerra Irán-Israel. Y bueno, eso dejaría por el momento a las que se supone que empezaron en los últimos 5 años. Y no estamos hablando de guerras menores. Estamos hablando de que el centro gravitatorio de la política internacional empezó de nuevo a moverse en torno a la guerra. Ahora tenemos países europeos pidiéndole a sus jóvenes que se enlisten. Está Alemania por primera vez desde hace casi un siglo promoviendo que se haga grande el ejército. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer que vivirían en un mundo en el cual Alemania se rearmaría? Yo lo sabía, yo sabía que esto venía y yo me encanta decir esto porque es verdad, hasta un niño lo habría visto venir, porque yo lo vi venir desde que era un niño. Pero bueno, mi punto es, y quiero ser claro, esto lo llevo diciendo desde el primer día de mi canal. Viene un colapso a nivel civilizacional. ¿Va a ser lindo? No, no va a ser lindo. Pero bueno, es inevitable, simple y llanamente. Dejo este video como testimonio de entendimiento para que se sepa que yo llevo literalmente años diciendo que esto pasaría. Y estas solo son las guerras que empezaron en los últimos 5 años, siendo las dos más importantes evidentemente la guerra en Israel y la guerra en Ucrania. Pero vienen más guerras. Hay un par de guerras que son prácticamente inevitables. Si a mí me lo preguntan, hay un par de guerras que me parecerían totalmente lógicas que empezaran en cualquier momento. Técnicamente empezó una guerra entre India y Pakistán. No me sorprendería que un día de estos empezara una guerra a escala total entre India y Pakistán. No me sorprendería que empezara una guerra entre India y China. No me sorprendería una guerra que empezara entre China y Taiwán. No me sorprendería que Estados Unidos se meta en una guerra de gran escala con una gran potencia, ya sea esta Rusia o China, y por supuesto, pues tenemos en las puertas que muy probablemente va a intervenir en Venezuela. Y hasta es una cuestión muy probable que termine interviniendo aquí en México por el tema del narco. Ahora, ninguna de estas son seguras, excepto yo diría prácticamente la de Taiwán. La de Taiwán estoy casi seguro de que va a suceder. Pero veamos qué es lo que dicen los expertos. Expertos en los cuales, dejo en claro, no confío. Porque por años los expertos estuvieron diciendo que no iban a haber guerras. Los expertos decían que ya habíamos superado ese periodo de la historia y que ya éramos un tipo de humanidad nueva, que éramos un tipo de humanidad mejor. Bueno, les informo que seguimos siendo los mismos monos calvos de hace 25.000 años. Los mismos monos calvos que agarraron pedernales y los cortaron para hacer lanzas primitivas, hacer flechas y lanzas con ellos y empezar a matar mamuts, ¿ok? Y luego, ¿qué hicimos cuando nos acabamos a los mamuts? Empezamos a matarnos mutuamente y no nos hemos detenido y no nos vamos a detener porque se requiere muchísima evolución para poder salir de un ciclo como en el que estamos, ¿ok? Simple y llanamente no se puede creer en que el humano ha superado sus instintos y sus tendencias naturales porque sí, porque ya llegamos según al fin de la historia. Pero bueno, vamos allá. Veamos quiénes son los que predicen y qué guerras son las que predicen. Graham Allison dice que podría haber una gran guerra potencial entre Estados Unidos y China. Mi opinión,
es que hace sentido. Técnicamente ya están en una guerra fría, una guerra comercial y tecnológica. Guerra por Taiwán. Yo la predije. Muy bien. Guerra por Taiwán, China versus Taiwán, con posible intervención de Estados Unidos y Japón. De hecho, Japón acaba de hacer una declaración, la primera ministra japonesa acaba de hacer una declaración a todos los turistas japoneses que se encuentran en China. Es la razón por la que empecé la idea de este video, porque dije, oye, antes de que empiece esta guerra, quisiera dejar testimonio y quisiera recordarle a todas las personas que dudaron de mí que llevo viendo esto años, ¿ok? La guerra por Taiwán entre China y Taiwán, no solo hay una sola persona que la va planteando, pero aquí la fuente sería CSIS, Center of Strategic and International Studies, informe de First Battle of the Next War, Wargaming, a Chinese Invasion of Taiwan 2023. Caso en el que se simula una guerra entre China y Taiwán, posible en el 2026, en 24 escenarios diferentes. Por cierto, la razón por la que va a suceder es porque el sistema político chino depende de que la guerra de Taiwán suceda para su supervivencia. El nivel de propaganda que manejan para recuperar Taiwán es impresionante. Y si se entiende la historia de Taiwán y de China, se entiende por qué es tan importante para el Partido Comunista Chino tener Taiwán. Taiwán técnicamente es el único territorio que nunca cayó frente al comunismo chino. Taiwán es un territorio chino, técnicamente. Hay quienes están del lado de que Taiwán en realidad es la verdadera China, hay quienes están del lado de que China es la verdadera China. Eso es irrelevante cuando llegamos al caso de que las tensiones sociopolíticas y militares que nos van a llevar a la guerra de Taiwán existen, están ahí, son totalmente reales, son innegables y que además el Partido Comunista Chino se ha llevado a una esquina, se ha llevado a sí mismo a una esquina de la cual no puede salir más que declarándole la guerra a Taiwán. Dependen existencialmente de que esa guerra suceda, pero como todos sabemos, si esa guerra sucede, Japón y luego Estados Unidos van a entrar en la guerra y lo más probable es que luego India intente entrar en la guerra porque hay muchas tensiones entre India y China. Tal es el caso que hay batallas campales en las cuales soldados chinos e indios se golpean mutuamente con palos y con lo que sea que se puedan agarrar a golpes porque no quieren disparar para no empezar una guerra formal. Sin embargo, se detestan tanto que simple y llanamente organizan batallas campales por territorios disputados que patrullan a menudo. Eso sin mencionar que China le está poniendo una presa al Ganges. Si se sabe algo de la historia desde la era de bronce es que quien controla el agua controla lo que va hacia abajo en esa agua. Se sabe entonces que China está intentando ejercer poder sobre India y si Ganges es no solo una fuente de vida biológica, sino además religiosa para los habitantes de India, entonces lo lógico a suceder es que haya una guerra entre India y China. Pero bueno, procedamos. Puede que haya una guerra nueva entre Israel e Irán, ni siquiera tengo que explicar las razones, pero la fuente es EU Institute of Security Studies, EUISS, India y Pakistán, como lo predije yo mismo. Lo plantea Arms Control Today, trabajos de Arms Control Today y expertos de think tanks como países de ambos países, tanto de India como de Pakistán. Risk of War Between India and Pakistan, View of Experts from Both Countries. Península coreana. Esto es algo que lleva sucediendo y ya hay tensiones desde los 50 prácticamente. Porque la guerra de Corea técnicamente nunca terminó. Igual que la guerra entre las Chinas técnicamente nunca terminó. Se supone que siguen en estado de guerra, simplemente que se enfrió el conflicto. ¿Ok? ¿Quién lo plantea? Expertos de seguridad y proliferación nuclear, por ejemplo, artículos de Arms Control Today 2024 y medios surcoreanos. O sea, ellos mismos. Ya ni siquiera te tienes que ir afuera, pero desde afuera ya es evidente. Guerra del agua, esta también la predije hace casi 7 años en esa misma discusión. La guerra del Nilo Azul. ¿Por qué? Porque exactamente lo mismo que está sucediendo en el Ganges entre India y China está sucediendo entre Egipto, Etiopía y Sudán. Etiopía le está poniendo una presa al Nilo Azul y eso proyecta poder hacia abajo, lo que es decir Sudán y Egipto. ¿Quiénes lo plantean? El Gran Renacimiento Etíope, GRD, habla de posibles enfrentamientos militares y fracasa la vía diplomática, por ejemplo, análisis de Institute of Security Studies, ISS, y artículos políticos de política internacional de 2023 a 2024 del ISS África.
Análisis de seguridad hídrica que se discutió hace años en riesgo de water wars en torno al Nilo, en el Tigris y el Éufrates y en otros ríos, que eso nos va a llevar además a una posible guerra entre Turquía y sus vecinos. Guerras ligadas al clima y recursos, sin actores fijos. Estos son predichos por Michael Clare, Harald Welzer, IPCC, artículo sobre clima y seguridad. Y se cita a menudo conflictos en el Sahel y el Cuerno de África, Centroamérica y el Caribe y zonas urbanas costeras. Muy bien, es evidente que muchas de estas guerras se pueden resolver por el medio pacífico. Es evidente que no todas las guerras son 100% seguras, pero si tuviéramos que apostar a que una guerra va a empezar, podríamos apostar a que va a empezar en cualquiera de estas regiones. Y si se me dijo, no, es que además estás muy mal porque lo que no estás entendiendo es que ya tenemos formas alternativas de resolver los problemas, lo cual es irrisorio, porque cuando intenté preguntar cuáles eran estos medios de resolución, se me dijo que el diálogo. Ok, bueno, vamos a ver lo que el diálogo ha conseguido históricamente, porque estas personas actúan como si el diálogo hubiera sido inventado en el siglo XXI. No, evidentemente no fue inventado en el siglo XXI. Y el diálogo y además las guerras comerciales, lo que no se entiende muchas veces es que es el primer recurso para poder tener un casus belli, porque muchas veces hay naciones o personas poderosas que simplemente quieren su casus belli sin importar qué. Por lo tanto, muchas de estas negociaciones terminan en oído sordo. Muchas de estas negociaciones simple y llanamente terminan en que uno de los lados tiene una causus belli para poder declarar la guerra. Ejemplo perfecto, la guerra de Ucrania. Se supone que Estados Unidos había entrado a Ucrania y Rusia para poder negociar un tratado de paz duradero. Sin embargo, cuando el diplomático de Estados Unidos sale de Rusia y Ucrania, inmediatamente después se declara la guerra. Se habló y no se llegó a un acuerdo. El hablar no es una solución mágica para las cosas. Y cuando se tienen problemas económicos y las guerras económicas son lo que se empieza, entonces de lo que estamos hablando es de una escalada. Por lo tanto, no estamos hablando de una resolución del conflicto, estamos hablando de un desfogue del conflicto que puede llegar a resolver los problemas subyacentes o no del conflicto. Si el problema es de recursos, una guerra económica puede ser un buen primer recurso para resolver el conflicto. Pero si la guerra económica no resuelve el problema, entonces vamos a escalar a las armas. Una forma que a mí me parece bastante evidente, una forma bastante fácil de explicar, son las guerras hansáticas. Las hansas, a lo largo y ancho del Sacro Imperio Romano Germánico, se convirtieron en puntos claves de comercio. Se empezó con una guerra comercial y se terminó con una guerra convencional. Desde que era niño ya había predicho que la globalización traería muchísimos problemas logísticos para el comercio internacional. Se me ignoró y se me dijo que la globalización iba y no importaba mi opinión. Y estoy de acuerdo, mi opinión no importa, pero la tuya tampoco. Ninguna opinión importa, los hechos son los hechos. Y lo que yo estaba emitiendo no era necesariamente una opinión, era más bien una observación de las debilidades inherentes de un sistema interconectado global. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que en efecto el globalismo cada vez va más en decrecimiento. ¿Por qué? Varios factores, empezando por el coste de la manufactura, continuando por problemas logísticos y bueno, podemos seguirnos con todas estas guerras que han estado empezando y todas estas guerras que continuarán empezando, que van a complicar cada vez más las líneas logísticas y de producción para las megapotencias. A Estados Unidos ya no le sale rentable producir en China, así que están buscando alternativas. Pero no solo pueden basar sus alternativas en quién es la mano de obra más barata, también tienen que basar sus alternativas en qué país puede tener una línea logística ininterrumpida incluso en el caso de un conflicto global. Ya se tiene que considerar eso, ya se tiene que pensar eso porque ya no estamos en la Pax Americana. Los Estados Unidos ya no pueden mantener la paz global y ya no existe el interés de mantener la paz global como es evidente por todas las campañas militares que Rusia lleva haciendo por años. No estoy hablando de que ayer Rusia se haya despertado con un hambre imperialista. No. Rusia lleva extendiéndose a sus territorios previamente obtenidos gracias a la Unión Soviética, los ha estado recuperando mediante la guerra. Así que el capitalismo globalista simple y llanamente se está muriendo ahogado a las consecuencias naturales de su propia aceleración. Esto, de nuevo, lo pudo haber visto un niño y lo vio.
regresando al tema migratorio, la razón por la que esa conversación de hace casi una década empezó es porque yo critiqué que mi familia fuera tan cínica y tan sencillamente realista con la mayoría de los políticos y personajes públicos, y sin embargo le dieran como este tipo de gracia, casi aura divina a Merkel. Yo les dije, me parece impresionante que puedan ver con tanta objetividad como otros políticos hacen todo por su interés propio y que de repente piensen que por alguna razón Merkel es una santa que hace todo simple y llanamente porque ama demasiado a los niños de Sierra Leona. Por supuesto que no hace nada porque ame a los niños de Sierra Leona. Hace todo por interés, como cualquier otro político, como cualquier otro jefe de Estado. Porque para movilizar la mecánica de toda una nación para hacer algo de la naturaleza de lo que ahora llamamos la crisis migratoria europea, tienen que tener una motivación, y expliqué esa motivación desde entonces. La motivación es muy sencilla. No hay gente que esté naciendo en Europa. Eso significa dos cosas. Número uno, quiere decir que los sistemas bancarios y fiduciarios están congelados porque no pueden generar más interés, no pueden generar más préstamos y no pueden aprovecharse de gente que no esté letrada en el sistema financiero. Y una segunda, no hay suficiente gente para trabajar. Necesitan de las dos para poder mantener su economía viva. Y como existe el pecado original del blanco y los blancos somos malos por alguna maldita razón, y no nos podemos reproducir, ya no tenemos derecho a reproducirnos por alguna razón, pues entonces, ¿por qué no llamamos gente morenita para que haga nuestra chamba? Y como no tienen ningún tipo de educación, van a ser mano de obra barata y además, como no tienen educación financiera, van a adquirir préstamos irrazonables con tasas de interés poco razonables y van a reactivar a la economía. Nada más que ahora, gracias a esa estupidez, Suecia es la capital europea de la violación. Gracias a eso, hay varios países europeos que tienen no-go zones. Se me llamó un fascista, se me llamó un racista, se me llamó un extremista y se me llamó todos los malditos nombres y adjetivos en el libro. Eso no cambió que, sin embargo, estuviera en lo correcto. Y estoy en lo correcto aún. ¿Por qué? Porque no estaba emitiendo opiniones, estaba emitiendo observaciones que cualquier persona que está prestando atención puede llegar a estas mismas conclusiones. Porque la naturaleza humana es una cosa prácticamente inmutable. Y porque no somos distintos, insisto, de los malditos simios calvos que empezaron a afilar rocas hace 25.000 años. Hay cosas que no cambian. Las distribuciones 80-20. Hay cosas que no cambian, como que los centros urbanos siempre han sido population sinks, lo que quiere decir que siempre muere más gente de la que nace en las ciudades y dependen de las zonas rurales para poder mantener su estado poblacional estable. Y otra cosa que es inmutable es que todas las civilizaciones tienen un ciclo de vida. Se nace, se crece, se reproduce y se muere. Y nuestra civilización está en una encrucijada vital. Podemos elegir renacer como el Imperio Romano, porque recordar, Roma no existe en un solo periodo. Está el reino, luego la república y luego el imperio. Y cuando la república está decreciente, está decadente, en la guerra civil entre los optimates y los populares, se llega a el imperio. Podríamos convertirnos de una república a un imperio como civilización, que es lo que creo que va a suceder, o podemos simplemente elegir morirnos, desaparecer en los anales de la historia y dejar que lo que siga, siga. Es nuestra elección. Y yo sé que es incómodo para las sensibilidades modernas hablar de un futuro imperial de Occidente. Pero de nuevo, esta no es una opinión, esto es lo que ha sucedido a lo largo y ancho de la historia con todas las civilizaciones. Tenemos esas dos opciones. No hay nada nuevo bajo el sol, ya lo dicen las escrituras, ya lo decía el rey Salomón. No hay nada nuevo bajo el sol. Ya hasta un niño pudo haberlo visto.